Sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a todos, a los que nos están visitando. Ya habíamos dicho de nuestro amigo Jesús Valverde. Su esposa no nos presentó a su esposa. Preséntenos a su esposa para... Presento a mi esposa, se llama Mirna Galván. Mirna, bienvenida también a la casa del Señor. ¿Y cómo les dice Iglesia Bautista de Benecer, hermanos? Agradecemos al Señor, hermanos. Gloria a Dios por la vida del hermano Julio que los invitó, y pues vamos a gozarnos, hermanos. Vamos a ver qué es lo que tiene el Señor el día de hoy para nosotros. Debemos nosotros de ser agradecidos con nuestro Señor en todo momento, hermanos, en todo lo que somos, todo lo que tenemos. Gloria y honra sea para el Señor. Dice su palabra en Romanos 8:28, mas los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan a bien. Entonces, si nosotros amamos a Dios, hermanos, gloria a Dios, porque todas las cosas nos ayudan a bien, y tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Señor y agradecer a nuestro Señor por lo bueno que ha sido con nosotros, hermanos. Hasta el día de hoy no nos ha dejado. Seguimos teniendo un techo, seguimos teniendo un trabajo, seguimos teniendo que comer en nuestro hogar. Gloria a Dios. El hermano Miguel ya tiene, creo que como 6 meses, ¿verdad, hermano?, que no está trabajando. Yo quisiera esas vacaciones del hermano. 6 meses, hermano. Pero no pagadas, ¿verdad, hermano? Pero gloria a Dios, hermanos. Damos gracias al Señor. Hermanos, el apóstol Pablo, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra del Señor, mencionamos mucho y hablamos mucho del apóstol Pablo, porque fue el que escribió la mayoría de cartas del Nuevo Testamento. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, nos habla a través de sus cartas, o en sus cartas, a cada uno de nosotros, a la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo nos habla, hermanos, en cada una de ellas, de la necesidad, escúchenlo bien, de la necesidad de vivir victoriosamente. El apóstol Pablo, en cada una de sus cartas, hermanos, exhorta a las iglesias. Exhorta a la iglesia de Corintios, exhorta a la iglesia de Romanos, exhorta a la iglesia de Éfeso, a la de Colosa, a la de Tesalónica, a la de los Filipenses, Filipos, a la de Efesios. Entonces, a todas sus cartas, hermanos, incluso cuando le escribe personalmente a su amigo y colaborador, el pastor joven Timoteo, también lo exhorta, hermanos. Entonces, Pablo, hermanos, nos habla en sus cartas de la necesidad que como iglesia, como hijos de Dios, nosotros debemos de vivir victoriosamente. Y la forma, hermanos, de vivir así, victoriosamente, y de evitar nosotros, hermanos, los excesos de la carne, y es lo que todo hijo de Dios o todo verdadero convertido debe vivir victoriosamente, que tiene dominio sobre su cuerpo, dominio sobre su carne. Miren, hermanos, la carne, mismo apóstol Pablo en Romanos dice que la carne es débil. Y de verdad, hermanos, la carne es débil. Si usted se da cuenta, en todos los aspectos de la vida, la carne, el cuerpo es débil, hermanos. Pero si estamos con nuestro Señor, hermanos, somos victoriosos. Por eso es que Pablo nos exhorta a que nosotros vivamos victoriosamente. Y como hijos de Dios, hermanos, debemos de vivir de victoria en victoria. ¿Por qué hoy en día no tenemos éxito en nuestro diario vivir, hermanos? ¿Por qué caemos en pecado? ¿Por qué es que nosotros, si somos hijos de Dios, que estamos cayendo en pecado? ¿Por qué es que nosotros vamos detrás del pecado? Pablo mismo nos dice en su carta de los Romanos 8 por allí, hermanos, nos dice claramente, hermanos, no, yo no quiero hacer, yo lo que hago no lo quiero hacer, pero el pecado que mora en mí es el que termina llevándome a cometer eso, a hacer eso. Pero también, hermanos, cuando le escribe a los Efesios, hay una porción en la palabra del Señor que nos dice cómo nosotros podemos vencer, hermanos.
ese pecado? ¿Cómo podemos contrarrestar? ¿Cómo podemos tener éxito en nuestro diario vivir? Y estoy hablando, hermanos, espiritualmente, porque muchos de nosotros no tenemos éxito en nuestro diario vivir porque no somos llenos, escúchelo bien, porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Nos llenamos, escúchelo, hermano, nos llenamos de tanta basura que existe en el mundo, pero menos del Espíritu Santo. Nos llenamos, hermanos, del celular. Miren, hoy en día nos llenamos tanto del celular que la esposa nos mire y ya quiere quebrar el celular, hermano, porque todo el día estamos en el celular. Miramos a nuestros hijos y todo el día en el celular, ¿cierto? Nos llenamos de tantas cosas que hay en el celular, hermano. Y oye, pero si aquí estoy contigo. Muchos usamos esa frase y le decimos a nuestro cónyuge, pero si aquí estoy contigo, estás, físicamente estás, pero mentalmente sabrá Dios dónde andamos, hermano. A usted le gusta algo y se mete al teléfono, su esposa o su esposo puede pasar en un lado de usted una y otra y no volteas a ver a tu cónyuge, a tu esposo ni a tus hijos. Vienen los hijos, papá, ahorita que termine nomás esto, papá, ahorita. Y nos llenamos de tanta basura del celular, hermanos. El celular nos está robando, hermanos, la mayor parte de nuestro día. Trabajamos 8 horas. En esas 8 horas que trabajamos, hermanos, miramos 100 veces el celular. Qué bueno que lo prohibieron. En los trabajos no puedes entrar sin el celular. Deja el celular en el carro. No, mejor me busco otro trabajo. Pero nos llenamos de tanta cosa, hermanos, del celular, en el celular, pero no nos llenamos de la palabra de Dios. ¿Por qué les digo? En el celular, hermanos, podemos pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas viendo el celular y en la palabra de Dios nos aburre a los 15 minutos. La palabra de Dios nos aburre, nos da sueño. La palabra de Dios nos da sueño, hermanos. Entonces quiere decir que importa más el celular que la palabra de Dios. Porque si importara más, si quisiéramos llenarnos más de la palabra de Dios, hermanos, dice que es manjar para nuestros labios, para nuestra mente, hermano. Cuando nosotros pasamos tiempo, nos llenamos de la palabra del Señor, nos da sabiduría, porque es lo que dice la palabra del Señor. Si alguno está a falta de sabiduría, pídasela a quién, al celular o a Dios. A Dios. Mire, hermano, si usted quiere saber cómo ser buen padre, lea Proverbios, lea Efesios. Si quiere saber cómo comportarse o cómo tratar a su esposa o cómo ser un buen marido, lea Efesios. Hermanas, si usted quiere saber cómo es ser buena esposa, nomás ponga, y se lo dejo de tarea, Proverbios 30, hermanos. La mujer virtuosa, que eso se lo escribieron a un hombre, hermanos. Que un hombre, se lo escribieron a un hombre que encontrara esa mujer, la mujer virtuosa. Porque cuando nos llenamos de la palabra de Dios, hermanos, hay para todos. Jóvenes, si usted quiere saber cómo ser buen hijo, lea la palabra del Señor. Lea la palabra del Señor. Dice, honrad a vuestros padres. Hijos, respeta a vuestros padres. Miren, hermanos, de verdad nos llena tanto cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. De verdad que a donde quiera que vayamos, las puertas las vamos a tener abiertas. Y con el celular, ¿no? Con el celular se van a ir cerrando las puertas. ¿Por qué? Porque si a usted lo corren o lo despiden de su trabajo porque todo el día pasaba en el celular y va a aplicar a otro lado y pone ahí en su, trabajé en la compañía X de tal y yo como empleador hablo, oye, ¿qué pasó con Juan Pistolas? Lo corrimos porque todo el día pasaba en el celular. Aquí no tienes trabajo.
Se van a ir cerrando las puertas, hermanos. Nos llenamos de tantas cosas, pero no de la palabra del Señor. Nos llenamos, hermanos, de la televisión. Nos llenamos tanto de la televisión. Horas. A los que nos gusta el fútbol, no sé a quién le gusta el fútbol, a mí no, pero a los que nos gusta el fútbol, hermanos, podemos ver el partido del Real Madrid, el del Barcelona, el del Manchester United, del Liverpool, el del PSG. Es más, miramos hasta el de por allá, un rincónito que ni conocemos, pero pasamos horas, hermanos, viendo. No, y también las hermanas, no nomás los hombres que quieran ver el fútbol. También las hermanas pasan horas en los programas de televisión. Porque hay muchos programas de televisión que les gustan también. Hay más series que graban. Y todas las series se las saben de Netflix. Pasamos tanto tiempo, hermanos, o nos llenamos tanto de televisión que ya no tenemos tiempo para orar. Ya no queremos orar. Se nos hizo tarde. Ya tengo mucho sueño y no puedo orar. Hermanos, cuando nosotros oramos, dígame de verdad, usted ora como dice la palabra del Señor en Efesios, en Santiago, que nosotros debemos de orar sin cesar, que debemos de estar orando. Miren, hermanos, Daniel dice que él lo iba al templo a orar 3 veces al día. Pero ¿saben cuánto era el tiempo de Daniel de la oración? No eran 2 minutos como decimos nosotros, Señor, bendice estos alimentos y para adentro. No, hermano. Daniel oraba horas. Que él quería tener una comunión con su Dios. Él quería llenarse de su Dios. ¿Cuál es la mejor forma de llenarnos de nuestro Dios? De conocer a Dios, hermanos. Si no es por medio de su palabra y teniendo comunicación con Él. ¿Cómo quiero conocer yo a mi esposa? ¿Cómo yo quiero tener un buen conocimiento con mi esposa, conmigo, con mi hija? Pasando tiempo, platicando con ella. Cuando somos novios, ni nos aburremos. Podemos pasar horas y horas y aunque sí, todas las pláticas se nos hacen interesantes. Todas las pláticas. Pasan los años, todas se nos hacen aburridas. Todas las pláticas se nos hacen aburridas. Oh, es que te quería decir eso. Sí, está bien, no te preocupes. Hermanos, nosotros debemos tener esa comunicación con nuestro Señor. ¿Y cuál es el mejor método? Orando. Hablando con nuestro Dios. Pasando tiempo con nuestro Dios, diciéndole al Señor. El Señor dice que antes, dice la palabra del Señor, hermanos, que de antes que nosotros abramos nuestros labios, el Señor conoce nuestro corazón. Pero también dice, pídeme y se os, ¿qué? Por allí en Mateo 7:7, pídeme y se os dará. Pídeme. Ustedes no reciben porque pidéis mal, porque están pidiendo mal. Es lo que dice la palabra del Señor, porque no sabéis pedir. El Señor quiere que nosotros vayamos delante de Él en oración, hermanos, que nos llenemos de oración. Miren, hermanos, nosotros nos llenamos de gente que nos aleja de Dios. Muchos de nosotros nos llenamos de gente que nos aleja de Dios. ¿Cómo nos alejan de Dios, hermano? ¿Con chismes? ¿Con diciéndonos cosas que a nosotros no nos convienen? ¿De gente que quiere robarnos la paz? Yo le compartí, le decía a mi esposa, ¿sabes qué? A mí no me roba la paz. Yo estoy tranquilo, yo estoy feliz, porque yo sé en quién he confiado. Y es mayor, dice la palabra de Dios, es mayor el que mora en mí que el que mora en el mundo. Es mayor, hermano. Nosotros nos debemos de llenar de gente, hermanos, que nos acerca a Dios. Jesús, júntese más con Julio. Nosotros debemos de hacer, si queremos ser nosotros victoriosos, hermanos, en todos los sentidos, nosotros debemos de juntarnos con gente que nos acerca más
y más a Dios. No de gente que nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que quiere acercarnos más y más a Dios, buenos consejos. En primer lugar, no vas a tener ningún problema en tu casa. Ningún problema vas a tener en tu casa. ¿Por qué? Porque vas a saber respetar a tu marido o vas a saber respetar a tu esposa, vas a saber respetar tu casa, vas a saber respetar a tus hijos. Pero una persona que te aleja de Dios, vas a llegar tarde y vas a tener problemas con tu cónyuge. Vas a tener problemas con tus hijos porque no pasas tiempo con tus hijos. Después del trabajo te vas con tus amigos que te están alejando de las cosas de Dios. El que te acerca a Dios, hermano, quiere verte feliz, quiere verte exitoso, quiere verte positivo, quiere verte tu vida sirviéndole y agradándole a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de llenarnos, de personas que nos acerquen, hermanos, a Dios, de personas que nos lleven. ¿Sabes qué? Te invito a la iglesia. ¿Sabes qué? Te invito que va a haber un estudio de matrimonios. ¿Sabes qué? Mira, vieras de acercarte a Dios. De esas personas son de las que debemos nosotros de llenarnos, no de las personas que nos alejan de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás entra suavemente. Dice la palabra del Señor en Génesis que la serpiente era astuta y vino y le dijo a Eva, que no puedes comer eso. Con que Dios ha dicho que no puedes comer. Pero eso es mentira, tú puedes comer. ¿Qué es lo que hace la gente que te quiere alejar de Dios? Ay, con un día que faltes a la iglesia, no pasa nada. Es más, el miércoles de oración no pasa nada. ¿A quién le importa la oración? Pues sí, ¿verdad? Con que yo ore aquí en la casa. Pues la palabra del Señor dice que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí voy a estar yo. Pues yo oro, yo y mi esposa y mi hija. ¿Para qué voy a la iglesia? Hermanos, no escuches la voz de Satanás. Te quiere alejar de las cosas de Dios. Llénate, rodeate de personas que te acerquen a Dios, de personas que quieran ver el éxito en tu vida, que quieran verte victorioso en tu vida. Miren, hermanos, hoy en día el mundo exterior quiere verte derrotado. Si tú vas escalando, hermano, si tú vas subiendo un escalón, te abajan. Se agarran de ti para bajarte. No quieren verte victorioso. No quieren que triunfes tú. Y aquel que te dice, ¿sabes qué? Qué bueno que te está yendo bien. Qué bueno que Dios te está bendiciendo. Qué bueno que estás feliz. Qué bueno que no tienes problemas. Qué bueno. Acércate, llénate de esas personas. De esas personas que verdaderamente quieren ver el éxito en tu vida, que quieren verte victorioso en tu vida. De esas personas son de las que debemos de llenarnos, hermanos. No de los negativos. No, ni intentes. Fíjate que quiero hacer esto. Ni intentes. Vas al fracaso. Fíjate que quiero hacer. No, hombre, ni para qué gastas. Son personas negativas, hermano. No, hombre, tú ni vas a salir adelante. Es más, tú no puedes salir adelante. ¿Cuántas personas no nos han dicho? Es más, hoy en día, hermanos, he escuchado muchos matrimonios. Si yo te dejo, no eres nada sin mí. Tú por mí estás donde estás. No, hermanos, yo estoy donde estoy por la gracia y misericordia de Dios. Así de sencillo. Y usted llénese, hermano, de Dios. Llénese de esas personas que te acerquen a Dios, que quieren ver tu victoria, que quieren verte victoriosamente, que quieren decirte, ¿sabes qué? Te va a ir bien. No te preocupes. Resbalaste en esta ocasión, pero échale ganas. Vas a salir adelante. Hermanos, de verdad, alejémonos de esa gente que nos aleja de Dios. Platicando con un pastor esta semana, hermanos, y me contaba lo que él estaba viviendo, él como pastor. Y es triste, hermanos, saber
que pastores viven frustrados, saber que pastores viven amargados, saber que pastores viven afligidos. Y no quiere decir que estén en pecado, hermano, para nada. Viven deprimidos porque la mayoría de las veces no tienen ellos en quién platicar, con quién platicar, con quién confiar. Sabemos que es mejor confiar en Dios. Y cuando confían muchas de las veces en alguien, hermano, son traicionados. Son traicionados, hermano. Por eso les digo que muchos de nosotros nos llenamos de gente del mundo que nos separa, que nos aleja de los caminos de Dios, que debería de ser al revés. Que nos rodeemos de gente que nos acerque más y más a Dios. De gente que viva para Dios. La única manera, hermanos, de echar nosotros el pecado fuera de nuestra vida es siendo, escúchelo bien, iglesia, escúchelo bien los que nos están siguiendo. La única manera de que nosotros podamos echar fuera el pecado de nuestra vida y serle fiel a nuestro Dios es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Si usted quiere tener victoria, hermano, si usted quiere ser victorioso en todo lo que haga, llénese del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, hoy en día, todo cristiano, todo hijo de Dios convertido, debe de desear ser lleno del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu, hermanos, no debería de ser, ¿cómo pondré esta palabra? Un misterio. Porque muchos que vamos a una iglesia, muchos que asistimos a una iglesia, no sabemos cómo ser llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo es que podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo es que nosotros nos podemos llenar del Espíritu Santo? ¿Cómo es que, qué tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Hermano, no debería de ser un misterio, sino que debería de ser una realidad anhelada por cada cristiano. Porque todo cristiano verdadero, todo hijo de Dios, hermanos, eso debe de ser nuestro anhelo, ser llenos del Espíritu Santo. Hemos sido hechos recipientes, hermanos, nosotros, para ser llenos o ser llenados por Dios. Mire, a un niño, voy a poner de ejemplo a Joelito. Joelito, que tiene 1 año y 3 meses. Joelito, Dios se lo entregó a la hermana Gloria y al hermano Rigo vacío, solo, ¿cierto? El hermano Rigo y la hermana Gloria son los responsables de que llenan a su hijo. Si ellos lo llenan con amor, escúchelo bien, hermano, su hijo va a crecer en amor y va a tener amor para con todo el mundo. Pero si lo llenan de odio, si escucha por allá al hermano Rigo que dice, hombre, vienes de ver cómo odio a fulano de tal. Y la hermana, yo también te apoyo. Yo también lo odio. Y cada rato, si vieras cómo me cae mal fulano de tal. Y si vieras esto, hermano, ese niño va a nacer con odio en su corazón. Va a ir creciendo con ese odio en su corazón. El día de mañana que conozca al fulano, me cayó mal, porque a mi papá le cayó mal. Entonces, pero si ellos siembran amor, si ellos siembran al Señor en su corazón, dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, se acordará de ello. Hermanos, la palabra del Señor jamás vuelve vacía. Jamás vuelve vacía. Nosotros somos recipientes, hermanos, para ser llenados por Dios. Él promete vivir en nosotros y traer abundancia en todo lo que hacemos. Cuando nosotros recibimos, hermanos, a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, Él promete que nunca nos dejará y que nunca nos abandonará, hermanos.
Pero entonces se ha de preguntar, ¿por qué entonces vivimos lo que estamos viviendo? ¿O por qué pasamos lo que estamos pasando? Muchas veces, hermanos, es porque no queremos que Dios trabaje con nosotros. Porque muchas veces queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios quiere que las hagamos. Porque muchas veces, hermanos, queremos nosotros ayudarle a Dios. Y yo me pregunto, ¿acaso Dios necesita nuestra ayuda? Hermanos, porque ¿qué nos dice la palabra? Que Él es el alfarero, que Él es el que nos puede formar, Él es el que nos puede moldear, Él es el que nos puede hacer, nos puede nuevamente pachurrar y volvernos a hacer. Él es Dios, hermanos. Nosotros somos los que necesitamos de la ayuda de Dios. Nosotros necesitamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Nosotros somos los que necesitamos que Dios haga de nosotros lo que Él tiene que hacer con cada uno de nosotros. Amén. Es lo que necesitamos nosotros, ponernos en las manos del alfarero y que Él haga lo que quiera hacer de nosotros. Porque cuando nosotros nos ponemos en sus manos, hermanos, Él es el que empieza a abrir puertas y Él es el que empieza a cerrar puertas. Amén. Amén, amén. Hermanos, nosotros necesitamos entender y someternos a su voluntad. Nosotros debemos de entender que nosotros debemos de someternos a su voluntad. Él quiere morar en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere estar en tu trabajo, Él quiere estar en tu matrimonio, Él quiere estar en tu hogar, Él quiere estar en tus diversiones, Él quiere estar en tus tristezas, Él quiere estar en todo momento a tu lado, porque es lo que dice la palabra del Señor. Él quiere morar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas veces, hermanos, sin embargo, Él no puede morar en nosotros porque no hemos, escúchalo bien, Él no puede morar en nosotros porque nosotros no le hemos hecho un lugar para Él en nuestra vida? Tenemos tiempo, como les dije al principio, para el teléfono, pero no tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo, hermanos, para los partidos o para la televisión, pero no tenemos tiempo para Él. Tenemos tiempo, hermanos, para los amigos, pero no tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestros hijos, pero no tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para pasearnos, para disfrutar todo lo que el Señor nos bendice, todo lo que el Señor nos da, pero no tenemos tiempo para Él. Por eso, hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos, por eso, ¿cómo puede morar en nuestra vida si nosotros tenemos ocupado todo en nuestra vida y no tenemos ni un espacio para Él? Por eso, hermanos, nosotros debemos de limpiar nuestra vida y dejar el corazón listo para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Miren, hermanos, nosotros estamos llenos de problemas en nuestra vida. Llenos de problemas en nuestra vida. Cuando no es uno, es otro, pero lleno. Que no tenemos tiempo para que el Señor trabaje, para que el Señor por allí permanezca en una esquinita en nuestro corazón, hermanos. Nosotros debemos de limpiar, hermanos, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Si somos llenos del Espíritu Santo, entonces seremos librados de cada pecado, hermanos, conocido en nuestra vida. Y podremos comprender a la perfección la palabra de Dios. Y podemos ser, hermanos, obedientes a la palabra de nuestro Señor. Y podemos obedecerle en todas sus enseñanzas. La palabra de Dios, hermanos, trae convicción. Escúchalo bien. La palabra de Dios trae convicción. La palabra del Señor trae arrepentimiento a la vida del cristiano. Como creyentes, nosotros debemos de tener, hermanos, una vida abundante en llenura y bendición del Señor. Me asombra saber, hermanos, que Dios me ha escogido. Escúchalo bien, de verdad. Que Dios me ha escogido a mí, Jesús Flores, para ser, hermanos, escúchenlo bien, para ser templo de su Espíritu,
para ser templo del Espíritu Santo, para ser morada, hermanos, del Espíritu del Señor. Hermanos, qué gran privilegio tenemos nosotros. Que el Señor lo escogió a pesar de que éramos de lo peor, a pesar de que éramos lo que éramos, o yo no sé si era de lo peor o era de lo mejor usted, pero el Señor lo escogió a usted como me escogió a mí, hermanos, para que nosotros seamos templo del Espíritu de Dios. Y cada día debemos disponer nuestra vida completamente, hermanos, para que el Espíritu Santo nos llene con su poder y con su presencia a cada uno de nosotros. Pero vamos a la palabra del Señor, hermanos. Fíjense, oh, Dios mío, yo voy a hacer las introducciones, hermanos, no sé, si nomás predique las introducciones, hermanos, o qué predique. Pero vamos a Efesios 5:18. Cuando lo tengamos, con un fuerte amén, hermano. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor así en Efesios 5:18, hermanos. No, fíjense la palabra que usa. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sé llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Sé llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Hermanos, las Escrituras, escuchen bien, las Escrituras siempre condenan todo tipo de embriaguez. Todo tipo de embriaguez. El contexto indica, hermanos, que Pablo hace alusión específica a las orgías embriagadoras que se asociaban con muchas ceremonias religiosas paganas de esa época. Pero dice, antes sé llenos del Espíritu Santo. La comunión verdadera, hermanos, con Dios no se induce por la embriaguez, sino por el Espíritu Santo. Pablo no está hablando de la morada del Espíritu Santo, del bautismo por Cristo con el Espíritu Santo. Porque todo cristiano, escúchenlo, porque todo cristiano es habitado y bautizado por el Espíritu en el momento que creyó, en el momento que le entregó su vida a Cristo, en el momento de la salvación. Miren, la palabra del Señor habla que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros verdaderamente le entregamos nuestra vida a Cristo, dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué aquí nos está diciendo que debemos de ser llenos del Espíritu Santo? Miren, hermanos, nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo porque día a día, hermanos, necesitamos más de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Es la gran pregunta. Pastor, está muy bonito todo lo que dice, pero ¿cómo debemos de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Mire, hermano, es bien, no les voy a decir es fácil. No, hermano, no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta hacer lo que alguien más nos manda hacer. Nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones. Nosotros queremos hacer lo que a nosotros, por conveniencia, por lo que usted le quiera poner, hermanos, es lo mejor para nosotros. ¿Cierto? Entonces, por eso. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. En Efesios 5, hermanos, voy a dar una prédica tremenda, hermanos. Vaya a Efesios 5. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Esa es la gran pregunta por la cual estamos hoy en día aquí. Dice la palabra del Señor en Efesios 5:1 para que sepa, hermano, cómo puede ser lleno del Espíritu Santo. Dice Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso: sé pues imitadores ¿de quién? De Dios. Como hijos. Amados. ¡Wow! Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. El primer punto para ser lleno del Espíritu Santo, tengo que imitar ¿a quién?
tengo que imitar a Dios como hijos amados. Si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, entonces tengo que imitar a Dios. Para ser lleno del Espíritu Santo, tengo que seguir el ejemplo de Dios. Tengo que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús, de aquel que fue a la cruz, de aquel que murió por nosotros. Entonces nosotros, para poder ser llenos del Espíritu Santo y actuar, escúchelo, actuar como Cristo actuó, hermanos. ¿Cuándo? Cuando imitemos a Dios. Entonces, ¿por qué? Usted se ha preguntado por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, que le encajaron en su costado la lanza, y que le dijo: Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta ese pecado. Hermanos, era hombre, 100% hombre, pero era 100% Dios. ¿Pero por qué lo dijo? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba sobre él, hermanos. Si nosotros queremos actuar y responder como nuestro Señor, debemos de ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, y ya les di el primer punto, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dice el 2, y anda. ¿Anda en qué, pleitos? En amor. En amor. Anda en amor. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, pues si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, voy a imitar a Dios, pero debo de andar en amor. En ese amor que Cristo nos enseñó. Y andar en amor también. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pastor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Entregue su vida a Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Entregue su vida a Dios y usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted le entrega su vida a Dios, hermano, un verdadero convertido imita a Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 11:1. Imítame a mí como yo estoy imitando a Cristo. Si el ejemplo de Cristo te queda muy grande, imítame a mí, dice Pablo. Imítame a mí como yo estoy imitando a Cristo. Que le entregué mi vida, dice, y anda en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entreguemos nuestra vida a Dios. Nuestra vida, nuestro cuerpo en sacrificio a nuestro Señor, en hacer lo que el Señor nos manda hacer, amándonos los unos a los otros. Hermanos, es difícil amar a alguien que no conoces. Es difícil amar a alguien que no conoces. Muy difícil, hermano. Bien difícil. Bien difícil que es amar a alguien que no conoces. Génesis no ama a su esposo. Dice, ¿cuál? No tengo. Ni conozco, ni novio. Que bueno, hermanos, apenas tiene 12 años mi hija. Pero no lo ama porque no lo conoce. Por eso nosotros no amamos a Dios. Porque no lo conocemos. Cuando nosotros verdaderamente conozcamos a Dios, al Dios de las Escrituras, hermanos, vamos a empezar a amarlo. Vamos a empezar a obedecerlo. Vamos a empezar a hacer lo que Él nos está mandando hacer. Cuando nosotros nos entreguemos, hermanos. Dice la palabra del Señor allí mismo en Efesios 5:10, dice, comprobando lo que es agradable a ¿quién? Al Señor. Comprobando. Dice, porque el fruto, en el 9 dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, no es difícil, no es difícil. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, empiezas a imitarlo, empiezas a vivir para Él, empiezas a vivir para Él. Regresemos, hermano, al versículo 4, al 3, perdón, al versículo 3 dice, pero fornicación
y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, fíjense hermanos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sabéis, pues, no seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo, antes, eras tinieblas. Antes participábamos con ellos. Antes fornicabas y a ti ni te interesaba, ni cuenta le tenías que dar a nadie. Antes avariciabas, antes hacías cosas inmundicias, antes hermanos hacías cosas inmundo, antes eras avaro, antes eras idólatras. Eso era antes, porque vivías en tinieblas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Gloria y honra sea para nuestro Señor, hermanos. Doy gracias al Señor, hermanos, por su palabra. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, primero tengo que imitar, entregarle mi vida a Cristo, entregarle mi vida a Dios y imitar a Dios, hermanos. ¿Para qué? Para andar en la luz, porque ahora soy un hijo de luz. Hermano, ¿qué es lo que quiere usted para su vida? No para esta vida pasajera, porque esta vida se va a terminar. Dice la palabra del Señor que nosotros somos pasajeros, peregrinos de esta tierra. ¿Qué tanto podemos durar? 50, 70 años, no sé. Porque el otro día dije que 60 y los hermanos que tenían 60 me dijeron, ya nos mató el pastor. No, hermano, no sé cuánto vaya a durar usted, solamente el Señor lo sabe. Pero ¿qué tanto son 80 años que viva usted aquí? ¿Qué tanto son? Si por la eternidad vas a gozar de lo celestial. Yo prefiero, hermanos, entregar mi vida en sacrificio vivo a mi Dios y vivir la eternidad gozando, glorificando a mi Señor, llenos del Espíritu de Dios. Vamos a orar, iglesia. Señor y Dios mío, Padre Celestial, gracias. Gracias nuevamente, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra jamás vuelve vacía, Señor. Gracias, Señor, porque has hablado a mi corazón. Has hablado, Señor, para que podamos ser llenos del Espíritu.